Y vamos a conversar ahora en 360 precisamente con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Daniel, buenas noches. Bien, pues de aquí desde Valparaíso. Así es, desde el Congreso Nacional, donde hay mucha actividad, por cierto, como siempre, con las reformas. Ministro, su frase ha sido muy comentada, esta frase de que hay que rezar para la guerra comercial. Usted ya ha explicado que es una broma, que fue en un contexto de humor en que se produjo. Sabrá usted también que hay un libro de Freud que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Así que le quiero preguntar, ¿qué nos dice del inconsciente del ministro de Hacienda esa broma que usted hizo? No, sí, lo que pasa es que ha sido de alguna manera descontextualizado, porque lo que ocurrió es que en el contexto de una visita a un hogar de ancianos, donde hay 35 abuelitas, la mayor tiene 104 años, que están a cargo de un grupo de monjitas que se encargan de ellas, una institución de beneficencia sin fines de lucro, que tiene que pagar una cantidad muy importante, muchos millones de pesos al año en contribuciones. Y el proyecto de modernización tributaria contempla que para los centros de larga estadía de adultos mayores, lo que se llaman los ELEAM, que sean reconocidos por el SENAMA, está contemplada la exención de contribuciones. Cuando yo le cuento esto, que estaba ahí en cámara, a la madre que está a cargo del centro, de este hogar de ancianos, que es el hogar del Niño Jesús, me dice: ay, qué alegría, dice, vamos a rezar porque se apruebe luego la modernización tributaria. Entonces yo le dije que aprovechara también de rezar por el fin de la guerra comercial. Pero ese es el contexto. Yo no estoy llamando a rezar a nadie, porque el rezar es digamos, no es un llamado general, es una suerte de petición que surge de esta conversación en muy buena onda que ocurrió. Además, le quiero decir una cosa, este es un problema que ocurre fuera de Chile, es un problema que está en el mundo, que ocurre entre Estados Unidos y China, sobre el que Chile tiene, francamente hablando, bien poco que hacer sobre el tema de la guerra comercial. Lo único que uno espera es que pueda ocurrir una cierta racionalidad para que las partes se pongan de acuerdo, porque lo que está golpeando hoy día, el punto fundamental que está golpeando la economía mundial es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y para nosotros se trata de nuestros dos principales socios comerciales. El año pasado le exportamos a China el 33% de nuestra oferta de productos al exterior. Y a Estados Unidos es el segundo socio comercial. Entonces tenemos nosotros los principales dos socios comerciales en pugna. ¿Y qué ha ocurrido? Que se han ido revisando, como usted sabe, Daniel, a la baja las proyecciones de la economía mundial, poco a poco, en forma paulatina y gradualmente. Llevamos 4 revisiones a la baja de las proyecciones de la economía mundial de crecimiento para este año. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que el comercio el comercio mundial está virtualmente estancado, se ha disminuido el ritmo de crecimiento de China, y China es el principal consumidor de cobre del mundo. Más del 40% de la demanda mundial de cobre viene de China. Entonces, eso debilita el precio del cobre, eso nos hace más difícil exportar y eso incide en la depreciación del tipo de cambio. Ministro, entendiendo toda esa explicación, mi pregunta va hacia cómo se siente usted ante esa situación. ¿Tiene cierta impotencia de ver que, pese a todo el trabajo que puede hacer, finalmente no tiene mucho que hacer y el gobierno no tiene, al parecer, demasiadas herramientas para torcerle el rumbo que ha tomado la economía en este 2019? No, yo creo que el gobierno está haciendo, yo lo que quiero dejarle la tranquilidad a los chilenos, que nosotros estamos haciendo todo lo que podemos y estamos trabajando sin descanso para que tengamos una recuperación, una aceleración económica en el segundo semestre. Yo estoy convencido que esto va a ocurrir. Lo que pasa es que indudablemente que nos ayuda una economía mundial que esté andando mejor. La situación de la guerra comercial, sobre la que no podemos influir, esa parte del problema entre Estados Unidos y China, nuestra posibilidad de influir es nula. Y en ese sentido nos tenemos que dedicar a trabajar aquí adentro. Y por eso estamos haciendo un programa de aceleración económica con 2.400 millones de dólares, que van 1.400 millones a obras públicas, aceleración de obras públicas, concesiones carreteras, en acuerdos complementarios, terceras vías, calles laterales, pasarelas. Todo esto está en implementación. Además, hay una aceleración en hospitales del orden de 300 millones de dólares y estamos implementando una aceleración con nuevos subsidios de vivienda, 15.000 unidades de subsidios de vivienda, que son 1.000 millones de dólares adicionales
de gasto. De tal manera que, y esto es parte de lo que estamos haciendo, a su vez el Banco Central ha rebajado la tasa de interés de política monetaria en 50 puntos base, es decir, medio punto porcentual, y todo esto va a apoyar a que la economía se recupere. Pero es muy importante, Daniel, también que podamos acelerar, y por eso estoy en el Congreso, porque estamos trabajando, mire, todos los días en acelerar la aprobación de las reformas estructurales de este gobierno, una de las cuales es la modernización tributaria. Ahora, ministro, cuando en el gobierno anterior, en el gobierno de la presidenta Bachelet, las cifras de crecimiento eran bastante pobres, el gobierno también hablaba de factores externos como los decisivos, hablaba de, por ejemplo, el precio del cobre, y usted era muy crítico con esas explicaciones del gobierno, decía cosas como, por ejemplo, yo lamento que nuestras autoridades sigan repitiendo que el problema viene fuera de Chile, porque el problema viene fundamentalmente de Chile, o decía también, hay que dejar de echarle la culpa a la economía mundial por lo que está pasando en Chile. ¿Por qué en ese entonces era problema del gobierno que estaba a cargo y ahora es problema de la economía mundial? No, es que las cosas, Daniel, usted las pinta en blanco o negro y no son blanco o negro, tienen tonalidades de gris. Y le voy a explicar por qué. Primero que nada, a nuestro gobierno le ha tocado enfrentar una guerra comercial desatada. A pesar de eso, el año pasado, primer año de nuestro gobierno, crecimos más que el mundo. Durante los 4 años anteriores, Chile crecía a la mitad del mundo. Yo voy a seguir sosteniendo lo mismo que dije, plenamente consistente con lo que dije siempre. El grueso del partido se juega en casa, pero hay un porcentaje importante, que es entre 1/3 y 40% de los efectos que vienen de fuera de Chile. Ahora, indudablemente que si nos tocara enfrentar un recrudecimiento de la guerra comercial y condiciones más complejas de la economía mundial, la situación sería todavía más compleja y todavía más difícil. Mire, la economía mundial es como decir, tengo viento a favor o tengo viento en contra. Si la economía mundial anda bien, es andar con viento a favor. Si la economía mundial no anda bien, si enfrentamos una guerra comercial, es como un barco que va con viento en contra. Y por supuesto que los que están conduciendo el barco pueden hacerlo lo mejor posible, pero es más difícil conducir un barco con viento en contra. Ministro, cuando se le ha preguntado hasta ahora por malas cifras económicas en temas de crecimiento, de desempleo, usted ha dado explicaciones como el gobierno anterior, las malas reformas de la presidenta Bachelet, el retraso de las reformas en el Congreso, la recesión en Argentina, la situación económica en Brasil, los aluviones en el norte, la huelga en Chuquicamata, el paro de los profesores, los inmigrantes y la guerra comercial. ¿No son demasiadas explicaciones, no son demasiadas excusas para una economía que no logra repuntar? No son ninguna excusa, Daniel, y espero que tengamos esta misma conversación en el segundo semestre de este año, porque cuando las cifras mejoren, yo creo que la situación va a ser mejor y va a ser distinta. Y yo no escuché estas mismas cosas que planteabas tú, planteé en este momento, respecto del crecimiento de 4% de la economía chilena el año anterior, luego de haber crecido apenas 1,3% el año 2017. Todo esto son datos, son cifras, y vamos a tener la oportunidad de ver si el segundo semestre mejora o no. Hemos tenido un primer semestre duro, no hay ninguna duda. Yo no estoy buscando excusas, pero sí es necesario dar explicaciones, que es distinto, porque los aluviones existen, las huelgas existen, las huelgas no son inocuas. Cuando tenemos un paro, nosotros tenemos calculado cuánto nos costó, por ejemplo, en el IMASEC de junio, huelga de Chuquicamata, paro de profesores, la suma de esas dos cosas son como 0,7 puntos de IMASEC, y por tanto, yo creo que lo importante es hacer bien el análisis. Nosotros tomamos la responsabilidad, y por eso es que estamos haciendo todo este trabajo de aceleración económica, y por eso es que estamos esta semana, 4º día consecutivo, mañana que vamos a estar aquí en el Congreso, los ministros desplegados, a nosotros nos toca modernización tributaria, esperando que la próxima semana podamos sacar de la Comisión de Hacienda un proyecto que es muy necesario por 2 razones: para despejar incertidumbres económicas, y en segundo lugar porque hay poderosos incentivos para la inversión y el crecimiento en el proyecto de modernización tributaria. Esas son las cosas que podemos hacer: gestión y buenas políticas públicas, para lo cual necesitamos el apoyo del Congreso. Ministro, y cuando usted dice entre 1/3 y un 40% de la situación económica proviene de situaciones externas, el resto de lo interno, en eso interno, ¿hay algún factor de autocrítica sobre lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer el gobierno que tenga alguna influencia, o también son factores ajenos a la gestión del gobierno? Mire,
Mire, a ver, entre un tercio y un 40% es un promedio, depende del periodo, ¿no? Pero estoy tomando en su algunos propia periodos frase. puede ser un poco más, en otros, por eso le digo, en algunos periodos no es inmutable, pero en algunos periodos puede ser un poco más, dependiendo si tenemos un colapso en la economía mundial, probablemente el efecto sea más de 50%. Lo que a nosotros nos da en promedio en los últimos años es que hay alrededor de un 33, 40% del efecto que viene de fuera. Pero más allá de eso, sin duda que uno puede hacer las cosas mejor. Por ejemplo, claro que uno puede tratar de acelerar el trabajo en los proyectos de ley. Pero ¿sabe lo que pasa? Que aquí este tango se baila de a dos. Aquí en el Congreso, el gobierno no tiene mayorías legislativas para acelerar y para aprobar los proyectos. Más importante que acelerar es aprobar los proyectos y aprobarlos bien. Y para eso necesita lograr acuerdos. Esos acuerdos, cuando un gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, son más complejos. Por lo tanto, nosotros asumimos nuestra cuota. Podemos ser más imaginativos en buscar acuerdos, pero nos enfrentamos muchas veces con una dificultad importante para aprobar proyectos. ¿Diría usted, ministro, que los chilenos... Parte de la oposición. Sí. Ya, la oposición tiene su responsabilidad entonces, usted ya lo ha dicho antes. ¿Diría usted que los chilenos están sintiendo esa promesa de tiempos mejores o que la van a sentir en algún momento que se pueda fijar en el tiempo? Mire, por ejemplo, hemos conocido datos de... El año pasado crecimos al 4%, los salarios, los últimos datos de crecimiento de salarios son superiores al 2% real. Ahora, es indudable que hemos tenido una situación que ha sido difícil reducir las tasas de desempleo. Se están creando más empleo, pero es difícil reducir las tasas de desempleo. Y ahí lo que yo he señalado es que una cosa son los empleos que se crean, pero si uno tiene mucha gente que sale a buscar trabajo, si hay mucha gente que, por ejemplo, por efecto de la inmigración, y aquí no estamos tratando de culpar, es simplemente analizar que es muy distinto una economía donde tenemos 1 millón de migrantes, de los cuales en los últimos 5 años, casi 1 millón de migrantes, que muchos de los cuales vienen al mercado laboral, que en una economía donde hay menos migrantes. Yo, en lo personal, y los análisis que hemos hecho, es que en el mediano y largo plazo la migración es un factor positivo para el crecimiento de la economía, pero en el corto plazo se producen estos efectos en el mercado laboral. Ahora, para ir a su pregunta, yo creo que vamos a ver mucho mejores momentos en el segundo semestre de este año. Vamos a tener una economía mucho más vigorosa y esto se va a trasladar al año 2020. Vamos a tener un 2020 mejor que el 2019. Ya, pero ya está, le pregunto por una fecha más específica, ministro, porque ya estamos en el segundo semestre del año, ya comenzó. Entiendo que estamos viendo cifras que todavía son del primer semestre, pero ya estamos en el segundo semestre. Entonces, no sé si hay una fecha más específica que usted cree que ya se puedan ver datos de recuperación. Ya en el mes de julio vamos a ver un IMASEC mucho más potente que lo que vimos en el mes de junio. Por ejemplo, vamos a ver el comienzo de esta aceleración económica, la vamos a ver ya en el mes de junio. De julio, o sea, mes que acaba de pasar, hoy día que estamos en agosto. Lo que pasa es que tenemos un desfase porque el último mes que conocemos, los datos, es el mes de junio. Entonces, a partir del tercer trimestre vamos a tener una recuperación vigorosa de la economía chilena. Perfecto. Y ministro, para cerrar el tema de la inmigración, usted decía, evidentemente hay un efecto en la fuerza laboral, pero también un efecto en el crecimiento. Lo ha dicho el Banco Central, también un efecto en la productividad. Eso también se ha dicho por fuentes oficiales. ¿Cuánto más ha crecido la economía chilena este año por los inmigrantes? O le doy vuelta a la pregunta, ¿cuánto habríamos crecido el primer semestre si no fuera por la inmigración? Mire, lo que pasa es que los datos que tenemos no responden al crecimiento efectivo, sino al crecimiento tendencial, o sea, potencial o el crecimiento de largo plazo de la economía. Lo que está diciendo el informe más completo que conocemos, que es el informe del Banco Central, que abordó el tema de la inmigración, este análisis indica que por este efecto habríamos corregido el crecimiento tendencial a niveles de 1/4 de punto más de crecimiento para la economía chilena por efecto de fundamentalmente del factor migración. Y eso el Banco Central lo estima en niveles del orden de centrados alrededor de 3,5%. Claro, eso es crecimiento tendencial, pero le pregunto me refiero al crecimiento tendencial. Claro, le pregunto por el crecimiento de ahora, porque hay más personas en la fuerza laboral, hay más personas consumiendo, hay más personas produciendo, eso hace subir el PIB. ¿Hay una estimación de cuánto ha ayudado eso a que el PIB sea mayor, el crecimiento de este año? No tengo una estimación. Esa estimación no la conozco. No está dentro de lo que yo, dentro de los distintos análisis, más bien lo que he visto es cuánto afecta eso al crecimiento potencial de la economía chilena y el efecto es sin duda positivo. Ahora, hay que reconocer también que en el corto plazo tenemos un efecto fiscal que ha salido también en los informes de DIPRES, de la Dirección de Presupuesto, respecto de lo que se
significa hacernos cargo de una serie de servicios que estamos entregando a los migrantes, servicios en educación, en salud. Eso también tiene un costo fiscal. En el corto plazo hay factores de costo, pero indudablemente que a medida que esa fuerza laboral se va integrando a nuestra economía y que van encontrando ocupaciones que responden a sus habilidades, vamos a tener un efecto positivo en el tiempo, en crecimiento y en productividad. Finalmente, ministro, para cerrar, usted ha dicho, ha sido muy enfático en que el segundo semestre va a ser mejor que el primero y el 2020 va a ser mejor que el 2019 para la economía chilena. ¿Esa promesa se mantiene aún si hay factores como, por ejemplo, que recrudezca la guerra comercial afuera? Bueno, mire, a ver, eso es en el escenario base de una situación como la que tenemos hoy día. Yo espero que la situación más bien tienda a amainar, a que tienda a recrudecer. Pero sabe, la verdad es que aquí nadie conoce exactamente lo que va a pasar. Quiero recordar que nosotros en diciembre pasado, cuando el presidente Trump y el presidente Xi estuvieron en Buenos Aires en el marco de la cumbre del G20 y dijeron que iban a hacer una tregua, todos esperamos que esto pudiera de alguna manera solucionarse o ir en vías de una solución, y eso no ocurrió porque la guerra efectivamente hoy día es más potente, es más fuerte, la confrontación es más profunda que la que teníamos el año pasado. Por lo tanto, uno esperaría que esto... No hay seguridad sobre este tema, Daniel, es un tema que nos escapa, pero uno pensaría que racionalmente el presidente Trump va a enfrentar elecciones, va a enfrentar primarias y no está en el interés de nadie un recrudecimiento de la guerra comercial. Está en el interés de todos que haya un acuerdo. Eso es la solución racional. Ahora, que esto vaya a ocurrir, sin duda que los acontecimientos dicen que no tenemos garantía de ello. Ministro Felipe Larraín, muchas gracias por haber conversado hoy con 360 de CNN Chile desde el Congreso en Valparaíso. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.